La noche era fría en Jerusalén, y el aire parecía cargado de temor. Jesús había sido arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote, donde sería interrogado mientras las sombras de la madrugada se acercaban lentamente. A cierta distancia, Pedro lo seguía. No estaba al lado del maestro como antes, ni caminaba con la firmeza con la que había prometido jamás abandonarlo. Ahora avanzaba de lejos, entre dudas, miedo y confusión. El discípulo valiente que horas antes había asegurado que daría la vida por Jesús, se encontraba entrando en un patio ajeno, rodeado por sirvientes y guardias, tratando de pasar desapercibido mientras observaba lo que sucedía con su Señor. Pedro se sentó fuera, en el patio, cerca del resplandor del fuego. Quería mirar, entender, saber en qué terminaría todo aquello. Tal vez en su corazón aún había una esperanza de que Jesús manifestara su poder y cambiara la situación en un instante. Pero mientras el fuego crujía y las voces iban y venían entre el movimiento del juicio, una criada se le acercó y lo observó con atención. En medio de aquella noche de tensión, ella dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Las palabras fueron directas, simples, suficientes para estremecer el corazón de Pedro. Y delante de todos, dominado por el miedo, respondió: «No sé lo que dices». La primera negación había salido de sus labios. Después de aquella respuesta, Pedro se movió hacia la puerta, buscando quizá un lugar menos visible, un rincón donde las miradas no lo alcanzaran. Pero la inquietud no desapareció. Otra mujer lo vio y habló a los que estaban allí. También estaba con Jesús el Nazareno. Ya no era solo una sospecha aislada, la atención comenzaba a crecer a su alrededor. Pedro sintió que el cerco se cerraba. El temor a ser identificado como discípulo del Nazareno pesó más sobre el que la verdad que conocía en su corazón. Entonces negó otra vez, y esta vez lo hizo con juramento: «No conozco al hombre». Su voz quiso sonar firme, pero por dentro su alma comenzaba a quebrarse. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron más. Ya no se trataba de una sola voz ni de una sola acusación. Ahora eran varios los que afirmaban reconocerlo. Le dijeron que también era uno de ellos, porque incluso su manera de hablar lo delataba. Pedro había intentado esconderse entre la multitud, pero su acento galileo lo descubría. El miedo se convirtió en desesperación. Y en ese estado, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». La negación llegó a su punto más doloroso. No fue una caída repentina, sino un descenso progresivo empujado por el temor. En ese instante, cuando todavía sus palabras resonaban en el patio, cantó el gallo. Entonces todo se detuvo en el corazón de Pedro. El canto del gallo atravesó la noche como una sentencia, y al mismo tiempo, como un llamado a despertar. De inmediato recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Lo que Pedro había rechazado con seguridad unas horas antes, ahora se cumplía con exactitud dolorosa. Ya no había excusas, ni confusión, ni escapatoria para su conciencia. Comprendió lo que había hecho. Comprendió que había negado al maestro al que amaba. Y saliendo fuera de aquel lugar, lloró amargamente. No eran lágrimas comunes, eran lágrimas de quebranto, de vergüenza, de arrepentimiento profundo. La historia de Pedro no es solo la historia de una negación, es también la historia de la fragilidad humana frente al miedo. Pedro amaba a Jesús, pero en la hora de la presión falló. Y precisamente por eso este relato toca tan profundamente el corazón de quienes lo escuchan. Porque muestra que incluso alguien cercano al Señor puede tropezar cuando confía más en sus propias fuerzas que en la fidelidad de Dios. Sin embargo, las lágrimas de Pedro también anuncian algo más: el comienzo del arrepentimiento. La caída no fue el final de su historia. El mismo discípulo que lloró amargamente sería después restaurado por la gracia del Señor. En este pasaje, la Biblia no solo nos muestra el dolor del fracaso, sino también la puerta abierta de la misericordia para el que reconoce su pecado. La negación de Pedro nos recuerda que nadie está exento de fallar cuando llega la prueba, pero también nos enseña que el arrepentimiento sincero abre el camino a la restauración. Si alguna vez has sentido que fallaste, que callaste tu fe o que te alejaste del Señor, recuerda que la gracia de Dios sigue llamando al corazón humillado. Así como Pedro lloró amargamente y más adelante fue restaurado, también hoy hay esperanza para quien vuelve su rostro a Dios con sinceridad. Si esta reflexión habló a tu vida, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que la misericordia de Dios es mayor que nuestras caídas.